La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica. Cara a cara. Con el periodista Marcos Arana. Cuando todo parecía que el tema estaba planchado para salir, se suspendió. Hablo de la nueva ley de aguas nacionales o de la nueva ley nacional de aguas. Voces autorizadas de dentro y fuera del país expresaron preocupación por el contenido de la norma. El Congreso de la Unión abrió un paréntesis para estudiar mejor el tema. ¿De qué se trata? Bueno, es lo que va a explicar hoy en el programa Cara a Cara al auditorio el representante, la cabeza, el titular del Observatorio Ciudadano para la Gestión Integral del Agua, en este caso para el estado de Jalisco. Yo le voy a pedir a Guillermo Márquez que nos cuente si ya estudió el observatorio, si ya le metió mano, si ya comenzaron a valorar el contenido de esta iniciativa de ley que por lo pronto ya está en paréntesis. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días. Y bueno, cuéntanos algo de la nueva Ley Nacional de Aguas. Bien, buenos días, Marco. Buenos días al auditorio. Bueno, pues es un documento que todos esperaríamos pues que fuera de avanzada, digamos, tomando en consideración pues que hay legislaciones en ese sentido, como la Directiva Marco de Agua en la Unión Europea, en donde, bueno, pues si no es una legislación perfecta, pero sí muy avanzada en ese sentido. Y bueno, para sorpresa, pues nos encontramos con una ley con muchos rasgos autoritarios. Le pone acento principal a algunos temas como los trasvases que en otros países, por las experiencias que se han vivido, pues los tienen en una consideración especial, no como una panacea. También, lejos de fortalecer la participación o la responsabilidad de los organismos municipales del agua, pues sí les deja por un lado esa responsabilidad que está en el 115 constitucional, pero por el otro pues los tiene un tanto maniatados en la cuestión de que sabemos que los municipios pues son los entes gubernamentales que menos recursos tienen o disponen, y sin embargo pues bueno, les deja como una salida para esa falta de recursos pues el capital privado, la privatización. Entonces también por otro lado la investigación de todo lo relativo al agua, se requeriría un permiso de Conagua porque sería el único facultado para hacerlo. Y bueno, pues eso, si de por sí carecemos de tecnologías o las pocas que se tienen no se aplican, con esas restricciones, pues sería un retroceso terrible pues para la gestión integrada del agua. Es que se tiene mucho la costumbre en el sector oficial de, con el solo hecho de enunciar que es una gestión integrada, aunque tenga elementos débiles o insuficientes para una gestión integrada, con eso, con esa sola mención ya se va a dar en automático y pues es mucho más que eso. Por otro lado, se deja en una gran desventaja y en una indefinición lo que es la participación social o la sociedad organizada dentro de este esquema, pues, de este marco nuevo para regular las aguas en el país. También una preocupación muy fuerte es que se considera como un recurso, no como un recurso económico principalmente, no como un recurso ecosistémico y de vida. Entonces el tratamiento pues que se le da en muchos de esos artículos pues va en ese sentido de un recurso económico y pues prácticamente dejarlo en manos del mercado, que aunque ya lo sabemos muy bien y más los economistas, que el agua no es un recurso adecuado para que lo maneje el mercado económico. Entonces, porque el mercado va por utilidades o por servicio, Guillermo. Bueno, sabemos que su naturaleza pues es en una medida pues las utilidades, ¿verdad?
en este caso a través de un servicio entrecomillado, que sabemos de un recurso que es un bien de vida, que no se puede prescindir. O sea, en pocas palabras, es uno de los dos negocios que dicen que en esta vida no tienen ninguna pérdida, que son los servicios funerarios y el agua. Pero, bueno, Guillermo, hay una cuestión que es importante para el consumidor, para el usuario, para la sociedad en general. En este caso, estamos hablando que el agua va a considerarse como un producto de mercado o como un bien de subsistencia. Bueno, tiene más acento el producto de mercado que como bien de subsistencia. Se habla vagamente ahí de un ciclo hidrológico y algunas cosas, pero en este tipo de descripciones se debe ser muy claro, muy determinante, porque también se habla que es un recurso de seguridad nacional. Entonces, quiere decir que se va a privatizar la seguridad pública, porque tenemos problemas ahí también. Entonces, o es de seguridad nacional y está en manos del Estado, pero además de estar en manos del Estado, está democratizado, o de plano se deja en manos de la iniciativa privada y que ellos lo manejen conforme a lo que es su naturaleza, a una obtención de ganancias, pues, meramente, y dejando de lado lo que es la subsidiariedad, ¿verdad? Porque no hay esquemas claros. ¿Cómo se garantizaría? Se habla del derecho humano, pero no hay los elementos que garanticen de manera firme ese respeto al derecho humano, al agua, y sobre todo la gratuidad para las familias más pobres o para la gente más pobre. También se habla de garantizar el derecho humano, pero a centros poblacionales. El derecho no es a centros o instituciones, el derecho humano es para las personas. Entonces, ¿a qué apunta esto? Que bueno, las comunidades pequeñas o rurales pues no van a ser atractivas para hacer negocio. Entonces, con eso no hay obligación de proveer o suministrar el servicio. Y lo vemos constantemente con la preocupación, por ejemplo, de los alcaldes, sobre todo en municipios que tienen un gran componente social rural, en donde toda su atención se centra en la cabecera municipal, en la ciudad. Y se olvidan que son alcaldes para todo el municipio, y que ese derecho y obligación del Estado de proveer el agua para las personas, para el consumo humano, pues también está en el campo. Y bueno, pues en este caso vemos ausencia, pues, de esa claridad, de esa garantía de cumplir con el derecho humano. Sí, pero hay una cuestión. La norma, sea constitucional, sea reglamentaria, no tiene la obligación, el cuidado de decir, como el 60% de la población mexicana anda en la miseria, le voy a dar hasta X volumen de agua, no gratuita, pero a un precio subsidiado, como tú dijiste hace un momento, la subsidiariedad. Bueno, es que también tenemos que ser realistas en relación a las gentes que están en extrema pobreza. Se habla pues de un volumen mínimo de 50 litros y bueno, yo leía en un artículo hace un par de días también que declaraba el responsable del organismo en la región que bueno, que hay gente que vive muy feliz con 20 litros. Entonces, pues habrá que conocer, o sea, por qué esa gente está feliz con 20 litros o con base a qué parámetros de bienestar se determina esa cantidad de agua como un mínimo. Pero aún suponiendo que eso sea una cantidad mínima, debe existir esa gratuidad para la gente de muy escasos recursos. Y luego los esquemas, pues, escalados de precios para los altos consumos o los consumos suntuarios o los que utilizan el agua para hacer negocio, pues subsidien a la gente que no tiene los recursos para pagar, aunque fuera esa mínima cantidad. Y eso no está reflejado, no está claro en el planteamiento de ley. Y sin embargo, bueno, se menciona en muchas ocasiones el capital privado. Si bien no se habla así textual y puntualmente que esto es una ley que privatiza el agua, los esquemas de concesionar las grandes obras y permitir
Que ellos las operen. Así es, y fijen las tarifas y todo esto, pues es de facto una privatización, o sea, no se le puede llamar de otra manera, donde el Estado, ya sea por razones de incapacidad, para hacer una buena gestión y democratizarla, pues deja esto en manos del mercado, cuando ya la experiencia internacional ha sido muy clara en el sentido de que no es el mejor instrumento, ni lo será. Entonces, ¿qué elementos aportaría México o esta nueva legislación en donde todos sabemos el bajo nivel de cumplimiento, el exceso de legislación y el bajo nivel de cumplimiento de las leyes? ¿Por qué seríamos ejemplos y no sucedería lo que ha sucedido en países aún de primer mundo, en donde han rectificado y después de pasar por esos esquemas de privatización, han vuelto a recuperar el control de parte de ¿Te acuerdas de un ejemplo, Guillermo? Sí, por ejemplo, Francia, en Lyon, por ejemplo, en Lyon, Francia, en el momento que vieron que no mejoró la calidad del servicio y sin embargo se incrementó un 66% el costo, porque ese era el margen de utilidad para las empresas que estaban manejando el servicio, pues el Estado decidió recuperarlos, intervenir, porque recordemos que la obligación, digamos, del Estado en forma genérica es recuperar estrictamente los costos, que no se conviertan en un motivo, ni aún para los propios ayuntamientos, de una ganancia, porque estamos hablando o sea, de un bien no sería social. fuente de ingresos. Bueno, de recuperar los costos solamente, pero no de ingresos adicionales. Y en este contexto sabemos que el mercado no va a participar sin una utilidad, y generalmente es una utilidad muy amplia, muy grande. O sea, mire usted, el aspecto social es verdaderamente vital en el asunto del agua. Yo le pregunto a Guillermo Márquez para que me responda después de unos mensajes. Guillermo, la ONU, la Organización Mundial de la Salud o los organismos internacionales, ¿qué establecen como derecho elemental del ser humano a qué volumen de agua? Vamos a una pausa y le seguimos. Estamos en Twitter, @Zona 3 Noticias. Contenidos que generan confianza. Zona 3, 91.5 FM.